Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a un programa más de Arteverso aquí en las plataformas digitales del dictamen, el decano de la prensa nacional. 18 programas después, amigas y amigos, con invitados estelares, temas muy relevantes, donde se platicaron de situaciones y del devenir cultural actual aquí en Veracruz y en la zona conurbada, incluso en la entidad y a nivel nacional. Hoy estamos muy contentos de iniciar este proyecto en su segunda temporada, ahora ya con la modalidad live, iniciando esta apertura de la barra de lives aquí en el decano de la prensa nacional. Y estamos muy contentos de que nos acompañe en esta inauguración de la segunda temporada al doctor Francisco González Clavijo. Él es un experto académico, investigador acerca de este tema tan relevante que muchos conocen o han escuchado hablar de él, pero que a veces la profundidad de la manera en cómo hay que conocer a profundidad e incluir esta temática en el diario de nuestra identidad veracruzana, pues a veces se nos escapa. Me estoy refiriendo a la tercera raíz y él nos está acompañando. Muchas gracias, mi querido Francisco, por acompañarnos aquí en el dictamen. Muchas gracias, para mí es un placer platicar, hablar sobre estos temas de lo afromexicano, lo afrodescendiente, lo afro-latinoamericano o indo-mexicano, como se les puede llamar, la negritud. Hay muchas formas de llamar, pero lo importante es reconocer y poner la mirada en los otros, en el otro, que es el negro, que históricamente nos ha acompañado en todas las contiendas, desde las luchas insurreccionales, la cultura, el arte, el trabajo, y es parte consustancial de nuestra cultura, y ahí ha estado presente siempre, pero no siempre se le ha dado una mirada como se le debe dar. Y creo que ese momento y este espacio, qué bueno que los tome en cuenta y que podamos profundizar un poco en esta cultura, en estas tradiciones, en esta mirada sobre el negro. Muy interesante, Francisco. Fíjate que lo dices bien. Es la mirada hacia el otro, hacia hacer comunidad, que es lo más importante. Y antes de entrar en materia, mi querido Paco, hay un tema muy particular que a veces causa un poquito de duda o inquietud, porque hablan de la cuestión afrocaribeña en Veracruz y dicen, bueno, pues si Veracruz geográficamente no está en el Caribe, o al menos que estén mal los trazos cartográficos actuales, pero platícame un poco por qué se le considera Veracruz en el Caribe. Mira, ese es un tema muy interesante. Alguna gente me ha dicho, bueno, ¿y por qué Veracruz es Caribe? Mira, Ida Rodríguez Prampolini estuvo muy a bien crear el Festival Internacional Afrocaribeño, y para eso Ida, cuando funda el IBEC, se trae a Luz María Montiel, la más importante de las investigadoras después de Gonzalo Aguirre Beltrán, sobre el tema de la negritud. La doctora Yolanda Guk en Cuba creó la Cátedra del Caribe, y ella en nuestras clases nos decía algo muy importante: el Caribe no se puede ver solamente como las islas que están bañadas por el mar Caribe. El Caribe es una zona nodal. Si hacemos un estudio sobre la música, la danza, la comida y otras manifestaciones artísticas y culturales, entenderíamos que el Caribe es mucho más que las propias islas. Veracruz es Caribe, como hay parte de Brasil que es Caribe, de Perú que es Caribe, de Colombia que es Caribe, porque la música nos identifica, el baile, la rítmica, los movimientos sincopados. Por ejemplo, el danzón, por poner un pequeño ejemplo, se creó en Cuba, pero se baila más en Veracruz. Hoy es parte del danzón de Veracruz. Hay cientos de danzones creados en Veracruz. El son montuno es parte consustancial del veracruzano. Entonces, no solamente podemos decir que el Caribe son las islas y los lugares que están bañados por el mar Caribe, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana. No, es una zona nodal, cultural. Muy bien, pues la verdad es que sí es una reflexión como más totalitaria sobre el por qué se le considera a Veracruz en el Caribe. Y sobre ese punto, estos estudiosos que han estado generando investigación profunda en la materia de la tercera raíz,
Hay muchos, se han escuchado muchos nombres en el pasado y recientemente otros. Tú puedes conversar con el auditorio y compartirles cuáles son los antecedentes más próximos y los actuales de los principales estudiosos de la materia. Mira, hay tres estudiosos muy importantes, digamos, que serían los más significativos. En el caso de México, Gonzalo Aguirre Beltrán, y qué bueno que haya sido veracruzano. Y en el caso de Cuba, Fernando Ortiz, digamos que serían las dos figuras más importantes de estos estudios, estas investigaciones, por la profundidad de sus obras, por la riqueza de sus obras y por todo lo que lograron transmitir y el legado que nos transmitieron. En el caso de Nina Rodríguez en Brasil. Entonces yo creo que serían, si hablamos del pasado, serían los más significativos y los más importantes. Hoy en día tenemos personalidades muy ricas y muy valiosas. Hablaba yo ahorita de Luz María Montiel, por aquí Sagrario Carretero, por aquí Gustavo Vergara, Tomás Fernández Robaina. Digamos que tenemos decenas de investigadores que siguen al día de hoy investigando sobre este tema. Sí, entonces no es un tema que esté parado, al contrario, cada día se suman más investigadores porque se ha descubierto que no solamente Yanga, Mata Clara y otras zonas de Veracruz hay mucha presencia del negro y de la cultura negra. Por ejemplo, en la comida, acabamos de hacer en Mata Clara un encuentro y hay muchísimos platillos que tienen una herencia totalmente africana, y como los platillos, la música, y eso quedó registrado en la obra de Aguirre Beltrán, de Fernando Ortiz, y sigue siendo registrado hoy por muchos investigadores. Oye, mi querido Paco, y fíjate que ahorita que mencionas todos estos académicos, evidentemente el tema de Gonzalo Aguirre Beltrán, que tiene como un apartado independiente en su trabajo de investigación, que es prolífica en la materia, este tema en particular, donde han surgido a veces voces ya que también rebasan digamos, lo lógico, que ya también hablan de que a lo mejor es la primera raíz y tú decías fuera de cámara y lo decías muy bien, hay que ser serios también en el tema de la investigación. La primera raíz es la originaria, la indígena. Sí, no hay duda en ello. Hay muchos investigadores y a veces los investigadores crean teorías. Y es válido que creen teorías y que los investigadores hagan propuestas. Eso siempre es válido, que no se queden con los estudios de los investigadores del pasado. Pero no se puede hablar que la negritud es la primera raíz, evidentemente no. Hay una primera raíz en México que es la indígena. Y podemos hablar de una segunda raíz donde podemos poner la española y la negra. Está bien, desde que llegó Cortés aquí ya venían negros. Es decir que siempre desde Cortés, desde las primeras, la conquista, hubo presencia negra. Eso queda muy claro, porque la primera raíz es la indígena. Después está la española y la negra, que se vienen dando la mano porque hubo un momento determinado de la historia que después de los indígenas, la población negra fue la segunda de más impacto, sobre todo en las islas del Caribe. Y la española la tercera. Se han ido dando la mano, pero sin duda la presencia indígena siempre ha tenido, en el caso de México, mayor presencia, y después la presencia española y después la negra. Lo dices bien, finalmente son teorías a partir de documentos e investigaciones que se generan en virtud de esta temática y que pues cada quien proyecta la versión que mejor entiende de lo que va conociendo o investigando, por supuesto. En virtud de eso hay muchos términos que han estado saliendo a la luz de este tipo de investigaciones. Uno de ellos es el término afroandaluz. ¿Qué se entiende por Caribe afroandaluz? Mira, es importante que menciones esto. Por ejemplo, si en el caso del Caribe se habla de la negritud. En el caso de México se habla de lo afromexicano. Ahora que se creó un término en la UNAM que a mí me encanta, que es lo indo-afro-mexicano. Pero el doctor Antonio García de León, que es una de las vacas sagradas de la UNAM, una de las figuras más representativas y más importantes en los estudios actuales sobre la negritud, él habla del Caribe afroandaluz. Y es importante porque todos en el Caribe tenemos una influencia muy grande de Andalucía. Incluso en la música, la rítmica tiene que ver mucho con Andalucía. Nosotros bebemos mucho de esta cultura andaluza.
Entonces él creó el término afroandaluz porque de Andalucía llegaba mucha influencia que pasaba por todo el Caribe y por América. O sea, el término afroandaluz tiene mucha riqueza porque si vemos la rítmica, la música sincopada y vemos el tablado y todo lo que significó la influencia de la tarima mexicana en la música del son jarocho, en la música llanera venezolana, en el son, en el fandango, que es la música del son jarocho mexicano, y en el caso de la música cubana, todo tiene que ver con el tablado y eso tiene que ver con Andalucía. Entonces esta música tiene mucho de lo afroandaluz, sobre todo en la rítmica, que es sincopada toda y tiene mucha riqueza, y por eso él crea este término afroandaluz. Oye, muy interesante, pues sí, la verdad es que hace referencia a lo que tú bien comentas, la parte del sur de España que hace o enriquece mucho el tema de la cultura afrocaribeña, y en virtud de esto que mencionabas de la música, no se puede entender el Caribe sin ritmo, sin sabor, sin música. Platica con nuestro auditorio pues la influencia de la música del Caribe en nuestro Veracruz primordialmente, y si tienes oportunidad comparte a lo mejor de los más representativos que tengas en mente. Mira, primero te hago me regreso. Es importante reconocer que la música llanera venezolana ya es patrimonio intangible de la humanidad y el punto guajiro cubano ya es patrimonio intangible de la humanidad. Sin embargo, el son jarocho, que sería el hermano de esos dos ritmos, al día de hoy no es patrimonio intangible de la humanidad, pero porque no se ha querido, porque no se han hecho los esfuerzos necesarios. Ya se presentó el expediente y quedó que sí podía ser, tenía todas las características, porque a diferencia del punto guajiro cubano y de la música llanera venezolana, el son jarocho veracruzano de las tres músicas es la que más impacto tiene a nivel mundial. En los Estados Unidos de Norteamérica, en todos los estados, se toca el son jarocho. El son jarocho, en algún momento, alguna conferencia que nos dio Ricardo Rocha de la Universidad Cristóbal Colón, nos decía Ricardo Rocha, estamos reconquistando los Estados Unidos a través de la música, a través de la tortilla, a través de la cultura. Y es cierto, el son jarocho tiene un impacto en Los Ángeles, en Texas y en Nueva York como ninguna otra música. Y sí es cierto, no se puede reconocer el Caribe en específico, que decíamos que el Caribe no era una zona geográfica, sino cultural, porque lo que los une a todos es la música sincopada, y en especial estos ritmos que se dan la mano. Porque incluso cuando en Nueva York estaba el rock and roll, que era la música imbatible, se crea la salsa. ¿Y qué es la salsa? Es la unión de todas estas músicas del Caribe, pero no solamente el Caribe de las islas que están bañadas por el mar Caribe, no, es el Caribe en el sentido de el son montuno cubano, el guaguancó, el chachachá, el mambo, pero la plena puertorriqueña, el merengue dominicano, por además la música tradicional mexicana, ahí hay de música colombiana, estamos hablando del sur ya, hay de música peruana, está Venezuela. Entonces, todas estas músicas se unen y crean ese gran entramado que se llama música salsa, que si vamos a los orígenes vemos que es la fusión de todos estos ritmos caribeños, donde el negro y la participación del negro tiene una trascendencia y es fundamental el negro en la creación de este entramado y la creación de esto que llamamos hoy salsa, que se vendió como un sello al gran mercado, y es música caribeña, música negra, música de una influencia muy grande de África. Está súper interesante conocer que un ritmo, digamos, tan comercial como pudiera pensarse, la salsa tiene orígenes hasta cierto punto antillanos y caribeños. De este Caribe afroandaluz, de este Caribe que no solamente es de las islas, sino también de la zona continental, de la zona firme. De lo que hablabas del polígono, ¿no? De este gran polígono, de la zona nodal del Caribe. Eso es la música salsa. Es la música que se genera a partir del consumo de las músicas locales de toda la región del Caribe. Y eso está presente, y eso va a seguir presente en el son jarocho, en el son montuno y en todas las músicas que se consumen en la zona nodal del Caribe. Oye, pues yo me sumo al llamado que hizo el doctor Francisco González Clavijo a las autoridades de que dependa esta iniciativa de fortalecer, documentar, impulsar
que este acervo tan importante del son jarocho se ha considerado, como lo dice el doctor, si ya ritmos hermanos, ¿no? Como el guajiro y el tema de la música llanera venezolana ya son considerados patrimonio cultural. Bueno, es indispensable que el son jarocho, que además lo dices bien, se replica con muchísimo mayor frecuencia y vehemencia en otras partes del mundo, tenga ya ese sello internacional de protección a este ritmo, ¿no? Es muy importante, hay que hacer el llamado, mi querido Francisco. Y en la medida de que sea patrimonio intangible de la humanidad, va a tener recursos para que se pueda seguir promoviendo las escuelas, porque hay escuelas de son jarocho en muchos lugares y se baila en muchos lugares de Veracruz, de Puebla, de Ciudad de México, de Oaxaca, de todo el país. Ya no hablamos de Estados Unidos, porque en Estados Unidos es el gran mercado, entonces se van muchas agrupaciones para allá. Pero sí es importante que haya una unión, una comunión entre todas estas agrupaciones, porque lo que ha pasado es la discordia y la falta de unión. Y yo creo para que ya el son jarocho, como lo es la música llanera y el punto guajiro cubano, para que sea patrimonio intangible de la humanidad, aun cuando es evidente que en ninguna parte del mundo se toca más son jarocho, no música llanera venezolana ni punto guajiro cubano, que se han quedado como más local, más en sus países, más en Cuba focalizado, y en Venezuela, sí. Más regional. Pero el son jarocho se abrió y se expandió, y en España, Francia, hay agrupaciones de son jarocho. En el Georges Pompidou, hace poco, vi unos músicos de son jarocho haciendo maravillas. Lo que dices tú de los esfuerzos a veces que están un poco desarticulados de la propia comunidad, ya lo hemos platicado en programas anteriores de Arteverso aquí en el dictamen, que por cierto, si quiere consultarlos, los 18 primeros programas de la primera temporada de Arteverso del dictamen se encuentran en las plataformas digitales Facebook, Instagram, YouTube. Ahí pueden consultar todas las temáticas, y muchas de esas temáticas de las diferentes expresiones culturales se hablaban de que a veces hay ciertas discordias o no puntos de interés común entre, más allá de las autoridades y de los niveles de gobierno, con los propios creativos, y ahí es donde tiene que haber este efecto de unión, ¿no, mi querido maestro? Sí, tiene que haberla, porque mira, por ejemplo, en el cine, que incluso eso es algo importante, en el cine Jaime Cruz está haciendo muchísimos documentales sobre el son jarocho, está yendo a las comunidades a documentar todo el son jarocho, y si el que quiera conocer sobre el son jarocho puede ir a revisar los documentales de Jaime Cruz. Ahorita Rosario Sagrario Carretero acaba de hacer un libro para niños sobre el son jarocho, donde hace la historia de Yanga, el gran liberto, el primer negro liberto de América Latina, que creó el pueblo de San Lorenzo de los Negros, que era de Yanga, una de las comunidades más reconocidas, que viene gente del mundo entero a reconocer y a ver Yanga. Y muchas veces aquí mismo en Veracruz no conocemos Yanga, no conocemos la comunidad de Marataclara en Cuitalagua. Entonces hay mucho que reconocer. Ahorita a San Juan de Ulúa se le dio la condición de patrimonio ya, porque fue un lugar de sitio histórico. Entonces tenemos que seguir buscando los otros sitios de lugares históricos en Veracruz. Importante, hablaba con mi amigo Luis, de que ahorita en el último censo que se hizo, el censo 2020, fue un gran impacto para todo el país, porque siempre se hablaba de Guerrero y Oaxaca como los lugares donde estaban las comunidades negras mayores de la Ciudad de México, por el volumen de habitantes. Pero en este censo, Veracruz quedó como el tercer estado de todo el país donde más negros hay. Entonces, hay que reconocer esto, hay que darle este lugar, y a partir de ahí, si hay esta cantidad de negros y descendientes de negros que se reconocen, porque a veces lo importante es que la gente no se reconoce, pero aquí en Veracruz se está reconociendo a nivel nacional el tercer estado del país que hay más negros, porque lo que sí es evidente es que las 32 entidades del país hay negros, y hay comunidades negras, para que se sepa. Eso es muy importante que lo mencionas, Francisco, y sobre todo aquí vale la pena puntualizar que, a diferencia de otras raíces como la originaria, el tema indígena, existe un instituto nacional que provee de financiamientos, recursos y patrimonio propio a esas comunidades con programas y proyectos especiales muy marcados. Me platicabas algo muy interesante que sería muy bueno que compartieras con la audiencia sobre una iniciativa que se está discutiendo hoy día en el Congreso de la Unión sobre, ya llegó a término constitucional el concepto
de afrocaribeño o afromexicano. Ya llegó a término constitucional para el reconocimiento de todos los derechos que ello conlleva. Pero me decías, ya está acuñado en Constitución, necesitamos presupuesto y para ello hay que generar leyes secundarias a través de algunos institutos. Ahorita se está discutiendo algo en la Cámara de Diputados, platícales un poco de lo que conversábamos. Sí, cómo no. Sagrario, que ha sido una de las investigadoras más serias y más sistemático en los estudios del negro en Veracruz, me comentaba hace poco en el IBEC que no solamente es que ya tenga un lugar en la Constitución mexicana, lo que hace falta ahora es en estas leyes secundarias que también esté dotado de un presupuesto, que haya un reconocimiento, digamos que está en los libros de texto. Los niños no se conocen los libros de texto, nunca apareció el negro. Que se le dé ese reconocimiento, muy bien. Que esté en la Constitución, muy bien. Pero eso no es suficiente. Ahora se necesita que se dote de recursos para que todo esto se pueda llevar a cabo en investigaciones, en libros, en artículos, incluso en el cine mexicano. Si vemos el cine mexicano, son pocas las películas, ahora estoy haciendo un trabajo de investigación sobre eso, son pocas las películas donde el negro tiene un papel protagonista. Siempre el negro tuvo un papel de telón de fondo. Entonces hay que seguir luchando. Ya se ha avanzado bastante, ya está en la Constitución, pero eso no es suficiente. Ahora el segundo paso es dotarlos de recursos, visualizarlo, que se visualice más y que se le dé este papel que no ha tenido, como digamos, desde que se hizo toda la propuesta de Vasconcelos con el indigenismo. Desde ese momento se dotó de un recurso para los estudios de los pueblos indígenas. En ese momento creo que hubiese sido bien importante que se mirara hacia el negro. No se miró bien, pero ahorita que ya hay un lugar incluso constitucional, lo que se necesita ahora es una institución, y más que institución, proyectos que permitan y recursos que permitan reconocer, registrar y darle seguimiento a estos estudios sobre la negritud, porque hay muchísimos. Solamente en Veracruz hay varios sitios de memoria histórica, es como se llama. Ahí está San Juan de Ulúa, está Yanga, está nuestro pueblo querido que estamos trabajando ahí, Mata Clara, donde la gente se reconoce como negro. No es que haya que buscarlo, ya ahorita nos buscan para los investigadores, para que vayamos y se registren todo lo que están haciendo, porque hay muchos platillos que tienen que ver con la negritud. Hay formas de caminar, de vestir, del andar, que tienen que ver con la negritud, y eso hay que registrarlo. Está muy interesante lo que comentas, porque al final a veces desconocemos que estos temas ya tienen carácter oficial a través de la legislación, y ahora a partir de esta iniciativa que están pugnando grupos y organismos independientes para que a través de leyes secundarias se pueda conformar un instituto símil a lo mejor a lo que sucede con el tema de los pueblos indígenas, para que se dote de presupuesto y haya suficiencia en la materia para poder realizar estos estudios, estas investigaciones, proyectos comunitarios tan relevantes, porque a la fecha sí se hacen algunos esfuerzos. Hay que reconocer que algunos temas en relación cultural en festivales como en Veracruz, que es uno de los puntas de lanza a partir del Festival Afrocaribeño, hace que se voltee a esta población que anteriormente pudiéramos pensar como invisible o como una minoría, que realmente hay que privilegiar a través de su reconocimiento y que compartir la riqueza cultural de la misma con todo el entorno, ¿no? Entonces me parece importante que lo menciones. Y mi querido Paco, para finalizar, para que nos compartas con el auditorio, hablábamos un poco del arte original veracruzano, el arte original afromexicano. ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo entenderlo? ¿Dónde verlo? Eso también resulta importante, porque a veces hay pocos espacios, y hablábamos de muchos espacios subutilizados, abandonados, recintos que pudieran rescatarse para generar estos sitios de memoria histórica y generar conceptos de museografía en virtud de este tipo de cultura afrocaribeña. Platícanos un poquito del arte afromexicano. Mira, te comento algo. Sucede que muchas veces los estudios, los registros sobre el arte afromexicano ha tenido que ver con instituciones o con personas
que les interesa de pronto estos estudios, como Ida Rodríguez Prampolini hizo festivales grandilocuentes, Rafael Arias en el IBEC hizo festivales grandilocuentes, y algunos gobernadores que se han interesado. Pero si esto tiene un carácter constitucional ya y hay un presupuesto, ya no depende de la voluntad de un gobernador o de una galería que le interesa o no le interesa rescatar esto. Por eso es que se habla de dotar de presupuesto y que ya no sea yo quiero, yo no quiero, sí sea un presupuesto destinado al Festival Afrocaribeño, que en el caso de Veracruz tuvo una importancia trascendental. Y si hay muchísimas obras, si vamos a ver, vamos a la comunidad de Mata Clara, vamos a ver cómo hay artesanos trabajando ahí. Entonces, si hay obras registradas aquí en la Universidad Veracruzana, la maestra Dolores Medel, que pertenece al FONCA ya, está registrando y tiene ya muchísimas obras fotográficas, Alejandro Lidio. Es decir, nosotros solamente aquí en la UB, en Jalapa, está la maestra que acaba de hacer 18 documentales, hicieron sobre diferentes pueblos en Veracruz, sobre la negritud. Esos 18 documentales para que se registren y se pasen por todas las comunidades. Está Jaime Cruz, está Alfredo Delgado Calderón, que tiene una obra también inconmensurable sobre todos los registros, sobre la obra de la tercera raíz. Y si nos vamos a diferentes comunidades, se trabajan máscaras, pero eso no está en museos, no está en galerías, no está en los salones. Entonces hay que ir comunidades por comunidades. Hay comunidades que se dedican al registro de máscaras, otros bailes, otros danzas. Por ejemplo, si nos vamos nada más al deporte, en Mata Clara hay 4 o 5 equipos de béisbol, que eso es cultura. Eso tiene que ver con tradiciones. De ahí salían en el pasado muchos deportistas para las grandes ligas, para la Liga Mexicana. Hoy en día está eso subvalorado. Y tienen que ver con la negritud, porque si vamos a ver y te llegas a las comunidades que hemos registrado, esos deportistas son de las comunidades negras. Entonces sí hay que ir comunidad por comunidad y detectar en cada comunidad platillos, los platillos que tienen que ver con el patrimonio intangible de la humanidad, platillos en cada comunidad de cada región que tengan que ver con la descendencia africana, registrarlos. Ya años atrás se hizo algo, me decía Oscar, en el IBEC, pero se ha perdido todo eso, se ha quedado en el olvido. Entonces rescatar todo eso que en el pasado se hizo cuando estaba la doctora Ida Rodríguez Prampolini y ponerlo en primera plana, ponerlo otra vez en primer lugar y seguir esos estudios y esos registros. Pues lo dices muy bien, fortalecer lo que ya se hizo y generar el compromiso de lo que todavía falta por hacer para que, pues evidentemente, la gente pueda conocer mucho más acerca de esta tan importante cultura que es la tercera raíz o la llamada tercera raíz. Me decías que en Cuba se conoce más como negritud y aquí más como afrocaribeño o afromexicano, y que evidentemente para las nuevas generaciones resulta muy interesante el poder acercarse a donde existe el origen de este conocimiento. Mi querido Francisco, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Platícale al auditorio dónde pueden consultar tu trabajo, tus investigaciones. Estabas ahorita haciendo, me platicabas, mucha labor comunitaria en Mata Clara. Estás tratando de elaborar un documento, un libro en relación a estas investigaciones. Pero ¿dónde pueden consultar este tipo de trabajos? Mira, con la maestra Medel, la maestra Alejandro Levio, la maestra Cecilia Burgo, tenemos un proyecto de investigación sobre lo afro-mexicano, latinoamericano. O a mí me gusta mucho un término que se ha puesto sobre la mesa en la UNAM ahora, que es lo indo-afromexicano. Entonces yo creo que por ahí hay estudios que estamos realizando, que pronto tenemos previsto que para enero o febrero salga un libro con estos primeros estudios, porque ya tenemos cientos de obras de levantamiento que se han hecho en las comunidades. Entonces yo creo que para enero o febrero ya estará saliendo ese primer libro. Pero por otra parte, lo que sí está fuera ya son los documentales de Alfredo Calderón y Jaime Cruz y el trabajo de Sagrario, que eso sí que lo pueden encontrar aquí en la librería Mar Adentro. Ahí hay muchísimo material que ya está registrado y que está hecho ya, de Jaime Cruz y de Rosario y de Alfredo Calderón. Y vale la pena que para enero nuestro libro vea la luz, porque todo este trabajo, el registro de todo el trabajo que hemos hecho en la comunidad de Mata Clara. Sí, y lo decías bien, el vivir el día a día con la comunidad negra, que se asume como negra, que prácticamente migró de Yanga hasta esta zona de Mata Clara y que quedará parte de su día a día registrado en estas investigaciones
que estás realizando con las demás maestras. Pues muy contento de que nos hayas acompañado, mi querido Francisco. Muchas felicidades por tu trabajo sobre este tipo de estudios. La verdad es que es una materia muy interesante que, insisto, vale la pena pugnar para que las autoridades no dejen de voltearla a ver y que vuelva a los niveles que en algún momento tuvieron dentro de las instituciones gubernamentales de los 3 niveles de gobierno, y que se pueda impulsar una nueva cultura de la negritud en nuestro país. Espero para el año que viene poder hacer una exposición y poder presentar el libro y que nos acompañe y nos dé la posibilidad de, frente a todo público, poder hacer esa presentación de ese libro con el resto de las maestras y maestros que nos acompañan en esta investigación. Así va a ser, mi querido Francisco. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias sobre todo a usted que nos privilegia con su vista. Siempre puede consultar la cartelera de Arteverso en el dictamen en las plataformas del Decano de la Prensa Nacional, Instagram, Facebook, YouTube. Y gracias por hacer de Arteverso el programa cultural más visto de los streamings digitales en nuestra ciudad. No se pierda el próximo programa. Yo soy Luis Fernando Ruz, su anfitrión. Hasta la próxima.